Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a darle noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. La gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios. Hay un reto muy grande de invitar a un misionero a predicar en la iglesia, y uno de estos riesgos es que él va a predicar sobre la Gran Comisión. Así que yo quiero confesar un pecado. No, quiero confesar algo que muchas veces cuando yo escucho que alguien va a predicar sobre la Gran Comisión, mi mente ya como se desconecta. Porque creo que es el versículo, uno de los versículos más conocidos en el medio cristiano, ¿correcto? La Gran Comisión es muy conocida, quizá solo atrás del Juan 3:16 o quizá el Salmo 23, pero es un versículo que todos sabemos, ¿cierto? Uno puede escuchar, por tanto vayan y ya sabemos el restante. Pero pido que ustedes hoy día no desconecten, porque hoy día vamos a hablar, sí, de la Gran Comisión, pero quiero hablar de un versículo que quizá muchas veces no conversamos mucho. Es una alegría muy grande estar aquí compartiendo la palabra. Creo que el hermano Patricio recuerdo la primera vez que entro a la iglesia, fue él que me recibió con un abrazo así muy cálido. Así que desde que empezamos a venir acá, siempre nos recibieron con mucho cariño. Así que una bendición poder compartir con ustedes. Yo quizá he escuchado ese versículo muchas veces. Yo soy hijo de pastor bautista, y todos los años hacemos conferencia misionera, congreso misionero en mi iglesia, y creo que un 80-70% de las veces la Gran Comisión está ahí presente, que está el tema principal. Porque la misión es muy clara, ¿cierto? Uno puede mirar eso y leer, y podemos leer juntos de nuevo el verso 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La misión es muy clara, ¿correcto? Quizá para alguien que está llegando por la primera vez de una iglesia cristiana, te voy a decir algo para que te ponga en día. Hay una misión. Y eso es algo que, no sé, muchas, quizá casi todas las denominaciones cristianas
concordan que hay una misión. Uno puede discordar de cuándo, quién hace la misión y a qué punto podemos, hasta dónde llegamos, pero todos concuerdan que hay una misión. Una misión muy clara: vayan y hagan discípulos. Es una misión continua, una acción continua. Mientras voy a trabajar, vivo mi vida, hago discípulos. ¿Dónde? Todas las naciones. Donde sea. En el Evangelio no hay un límite geográfico, cultural, lingüístico, pero para todos. En tu vecino, tu familia, tus hijos, padres, hermanos, ¿quién está en su vuelta? No hay un límite, hasta el fin, hasta las naciones. ¿Cómo? Bautizando y enseñándoles a obedecer todo que Jesús enseñó. Muy simples. Claro, muy complejo igual. Nada tan simples. Pero está claro la misión. Y Jesús deja dónde, quién y hasta cómo hacerlo. Y ahora que estamos trabajando con movilización de iglesias, es un trabajo un poco diferente de que estaba acostumbrado ahí en el barco. Pero ahora trabajando con iglesias, más específico aquí en Chile, me doy cuenta que la iglesia sí conoce la Gran Comisión, sí sabe que hay una misión. Pero ¿qué pasa? Me incluyo en esa. Yo conozco ese versículo y sé el contexto y cuánto Jesús estaba hablando aquí. Ya los discípulos ya han experimentado esa vida con Jesús durante 3 años. Y Jesús está, después de resucitar y subir del cielo, deja esa gran comisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar esa gran comisión? ¿Por qué no es fácil? Si es algo tan conocido, ¿por qué no es algo natural? Donde voy y empiezo a ser discípulos donde voy. Y esa pasión transborda mi corazón. ¿Por qué? Y hablo de mi persona. Y haciendo esa pregunta, el texto, y preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Llegué a mirar el verso anterior. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí creo que tenemos el primer punto, que quizá nos cuesta tanto ir de ser discípulos. Se me ha dado toda la autoridad. Toda autoridad. Aquí los discípulos están viendo a Jesús después de morir. Está ahora resucitado, conversando con ellos. Ellos experimentaron a Jesús y la autoridad de Jesús en diferentes momentos, ¿correcto? La autoridad de Jesús con la enfermedad. Jesús curó muchas personas. La autoridad de Jesús con la naturaleza, cuando acalma la tormenta. La autoridad de Jesús sobre la vida, resucitando a Lázaro. Pero ahora Él mismo venció la muerte. Así que cuando Él dice aquí, se me ha dado, ¿quién dio toda la autoridad? Dios Padre dio toda la autoridad a Jesús. Así que no hay ningún otro ser, el universo, el mundo, donde sea, que tiene más autoridad que Jesús. No hay. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa esa autoridad? Tener toda la autoridad. Aquí el concepto de Kyrios, Jesús el Señor, el señorío de Cristo, llega al último nivel. No hay ningún otro Señor, no sea Jesús Cristo. Y hablar de autoridad con un grupo
multigeneracional y multicultural, es muy difícil. Porque cuando hablo autoridad, cada persona aquí conecta esta palabra de manera distinta. A ver, hacemos un pequeño censo aquí en la iglesia. ¿Quién nació entre el año 1928 y 1945? ¿Quién nació hasta 45? Por favor, ¿te puede poner de pie? Por favor, hermano. Una salva de palmas. El hermano es conocido por los expertos a decir que el hermano hace parte de la generación silenciosa. Eso como pone ahí la categoría. Puede ser, por favor, gracias. Pero autoridad para esta generación significa autoridad es algo incuestionable. El respeto a la jerarquía y las tradiciones es fundamental. Confían en líderes fuertes, instituciones y figuras patriarcales. Eso es como, no quiero poner los hermanos en una caja, pero eso es más o menos que la autoridad puede parecer a su oído. Ahora, los baby boomers, que nació entre 46 y 64. Una salva de palmas por los hermanos. No pelee, por favor. No. Pero eso, los hermanos son los llamados baby boomers, y aquí la autoridad es una competencia. No, autoridad como experiencia y conocimiento. Valoran a líderes con experiencia acumulada. Creen que la autoridad se gana con tiempo y dedicación. Confían en instituciones, gobiernos, iglesias e empresas. Eso más o menos es que la autoridad significa. Y ahora la generación X, que nació a 65 a 80. ¿Quién nació a 65 a 80? Muy bien, más a las manos para los hermanos. Aquí tenemos la autoridad como competencia y meritocracia. Cuestionan la autoridad, pero la respetan si está basada en mérito y competencia. Prefieren líderes con habilidades prácticas y visión. Son más escépticos ante las instituciones y figuras de poder. No creen en todo más, como más. Ahora, la mejor generación, la griega, los milenios, que nació entre 81 y 96. Para nosotros, la autoridad como inspiración y servicio. No aceptan autoridad solo por posición jerárquica. Eso es muy difícil. Respetan al líder que inspira, enseñan y sirven. Prefieren relaciones horizontales y colaborativas. Tenemos la generación Z, de 97 a 2012. ¿Alguien aquí? Muy bien. Autoridad como autenticidad en influencia. Respetan autoridades auténticas y accesibles. Influencers y expertos tienen más credibilidad que instituciones. Valoran la transparencia y la coherencia. ¿Entienden la complejidad y hablar de autoridad? No sé si alguien que nació después de 2013 aquí quiere que están todos en un club de Jesús. Pero para ellos, la autoridad todavía, autoridad como inteligencia e innovación, respetan a líderes que dominen la tecnología. Autoridad será descentralizada y basada en datos. La influencia será dinámica y fluida. ¿Entienden? La complejidad de hablar de toda autoridad. Además, cuando Jesús dice que Él tiene toda autoridad.
¿Qué significa para nosotros eso? ¿Sabe qué significa? Y que Jesús nos da sugerencias. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que, por favor, hermanos, si tienen un tiempo en su agenda, si no sea molestia, si pueden, por favor, hagan discípulos. Pero solo se nos hace como, se nos va a como ofender o de alguna manera de sacar de tu zona de confort, algo así. ¿Que pueden, por favor, hacer discípulos? Se escucha raro, ¿cierto? De alguien que recibió toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Yo entendí un poco el concepto de autoridad cuando serví el ejército en Brasil. Y ahí, cuando tenía 18 años, no hace mucho tiempo, así como ahí entendí el concepto de autoridad. Porque a uno cuando llega en el ejército, todos tienen más autoridad que uno. Todos. De verdad. Me recuerdo un día caminando y pasamos cerca del canil donde están los perros, ¿cierto? Y mi sargento dijo, mira, hay que prestar contenencia, hay que respetar a los perros, porque los perros tienen más autoridad que ustedes aquí. Y todos tenían más autoridad que nosotros. Y a uno cuando tiene toda autoridad, va a decir, vaya, y uno va. El soldado tiene que ir, sin preguntar, pero sargento quería saber el motivo por detrás, el valor por detrás de esa ordenanza. A uno va más. Él para saltar, salta, entre el agua, porque ellos allá sí tienen autoridad. Viviendo en el barco, el año de 2023, hace como 3 años, 2 años y poco, el barco recibió una invitación. El barco estaba en el Medio Oriente en ese tiempo y recibió una invitación de Irak para una visita. Y eso nunca ha pasado antes. Siempre nosotros tenemos que tocar la puerta, por favor, recibe nosotros, porque hay una desconfianza grande del barco, un barco con 400 personas, todos cristianos, con Biblias y literatura cristiana, pero recibimos una invitación del gobierno de Basra, una ciudad en Irak, para irnos allá, para una visita. Quedamos pensando, pero qué raro eso, parece tan raro esa invitación, ¿no? Llegar allá sería un gran desafío. La invitación era que el barco tenía que subir el río Tigris. El río Tigris, ese que uno puede ser que sea lo mismo que está en Génesis. El río Tigris que hace la frontera entre Irán y Irak. Un lugar ahora está muy tranquilo, ¿cierto? Muy, muy tranquilo. Y ahí estaba la invitación, el barco tenía que subir ese río, pero había algunos problemas. El barco pasaba, el fondo del río, con el fondo del barco, con el casco del barco, pasaba como un poco más de 10 centímetros o más, por la marea, ¿cierto? Las cartas de navegación tenían más de 50 años de ya. Así que no podíamos confiar tantos en las cartas. Eso significa que si tuviera una piedra o algo, otro barco hundido allá, sería muy peligroso. El viento en aquel momento estaría en contra del barco. Y llegar hasta allá significaba que el barco tenía que estar en puerto por 2 meses, 2 semanas, por lo menos, porque después de eso la marea bajaría y el barco no podía salir. Entonces tenía una ventana ahí de unas horas, un día o 2, para poder subir el río. Esa era la invitación. Como para un país, uno de los más cerrados para el Evangelio,
llevando 400 personas, la mayoría entre 18 y 25 años, una librería con miles de libros y Biblias cristianas, Biblias de libros cristianos. Y esa era la invitación. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El capitán dijo que teníamos un 90% de chance de salir todo bien, pero 10% de las cosas no salir tan bien. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya. Confieso que al principio yo pensaba que era una pésima idea. Mi hija Luisa tenía 8 meses en ese momento. Y nosotros estábamos en una conferencia en otro país y sí que teníamos que volar hasta Irak. Yo, mi esposa Camila y Luisa, 9 meses, volar hasta allá. Al principio digo, mira, gracias por la invitación, pero vamos a quedar por aquí, en otros lugares, muy complejo, muy peligroso, demasiado riesgo. Pero obedecer cuando a uno entiende, porque eso no es obediencia, ¿cierto? Eso es senso común. Si alguien me pone un queque de chocolate aquí, mira, come ese queque todo. Eso no es obediencia porque me gusta el queque de chocolate. Yo voy a comer tranquilo. La obediencia no es cuando uno entiende el porqué. Y eso creo que es uno de los motivos que nos para la gran comisión. Porque no entendemos la autoridad que Jesús tiene. Y cuando Él pide, no pide, Él manda, vayan, tenemos que vayan y hagan discípulos. Y eso me lleva al segundo punto, que está al final del versículo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Mira, si Él tiene toda autoridad, nosotros tenemos toda la confianza. Y Él estará con nosotros siempre. Para entender la misión, para entender la gran comisión, tenemos que aceptar la presencia de Dios. Y si el primer punto hablamos que Jesús, el Dios, el Señor, aquí tenemos Jesús como Soter, el Salvador. Creo que ese punto está totalmente ligado al primero, porque nos cuesta mucho confiar. Somos muy desconfiados. Y más desconfiados son los chilenos. ¿Cierto? No sé. Muy desconfiados como personas, porque uno siempre estamos pensando que quizá alguien nos está intentando sacar ventaja, o tenemos igual problemas con la autoridad. Las autoridades que nosotros depositamos nuestra confianza nos han probado malas, ¿cierto? La confianza, la autoridad, por ejemplo, el gobierno o la policía, todo eso que ponemos nuestra confianza en esa autoridad que ha probado, son instituciones buenas y sanas y santas. O quizá nuestro padre terreno, ¿cierto? Nuestros papás, figuras de autoridad, un profesor, quizá ponemos nuestra confianza en esa persona y por muchos motivos ha probado que tienen problemas igual. Ya nos lastimaron mucho. Entonces es difícil creer, mirar que Él tiene toda la autoridad. Y cuando miramos esa autoridad, naturalmente asociamos la autoridad de nuestro tiempo ahora. ¿Cómo puedo confiar si las autoridades que conozco han probado tan pecadores y fallas? Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Podemos creer que Él está con nosotros siempre, porque Él es el buen pastor.
Es Él que por amor dio su vida a nosotros. No es cualquier autoridad. Él nos no manda hacer nada lo que Él no hizo. Si Él está diciendo vayan a discípulos, es porque Él ya lo hizo. Jesús fue el primer misionero transcultural de toda la historia. Confiar en su presencia es necesario para la misión. Pero no una confianza de que todo va a estar bien. No. Pero la confianza que Él está conmigo siempre, incluso en el valle oscuros. Él tiene toda la autoridad, pero tenemos toda la confianza que Él está siempre con nosotros. Hermanos, llovió por una semana entera en Irak. Y eso sería equivalente a decir que llovió por una semana en Arica, quizá, o en Antofagasta. Muy difícil, no pasa, ¿cierto? Pero ahí llovió. Un lugar donde normalmente cae poca lluvia, pero por una semana llovió. ¿Y qué pasa con la lluvia? El nivel del río subió. Y eso ya, nosotros ya tomamos la decisión de irnos. Ya, vamos a ir confiando en Dios. Y Él demoró como una semana, creo, para el barco llegar. En esa semana empezó a llover. El viento cambió de dirección. Algo que estaba en contra de nosotros, ahora como que se nos empujaron para allá, para arriba. Llegamos hasta Irak y preguntamos a la autoridad, mira, ¿qué pasó? Qué raro ese evento. Y las autoridades, sí, nunca he visto eso antes. Creo que Alá quería que ustedes vinieran acá. Y nosotros sí. Alá de verdad quería mucho que nosotros viniéramos acá. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y cuando hablo de la presencia de Dios, y quizá con ese ejemplo de Irak, uno puede pensar que ya, bueno, sí que estoy pasando por una dificultad y el Señor está conmigo siempre y las cosas van a ir bien. Y hermanos, puede ser que no, puede ser que el testimonio fuera distinto y el barco, no sé, queda atrapado ya o algo malo puede pasar, pero les aseguro que la presencia de Dios será una certeza para nosotros. Él estará con nosotros siempre. La misión, ni todo va a salir todo bien. Escuchamos muchos ejemplos, historias de cosas que no pasan bien. Muchas familias que son separadas por el Evangelio. Pero les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto es recordarnos de la urgencia. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué significa, hermanos, el fin del mundo? Que el mundo tendrá un fin. ¿Cierto? Ese mundo acá, claro, Jesús volverá y hará todo nuevo y traerá su reino, establecerá tu reino aquí de nuevo y ahí tenemos no más lloro, no más dolor, pero este mundo tendrá un fin y eso nos recuerda de una urgencia. Y si nosotros no tenemos esa urgencia, igual será muy difícil aceptar la gran comisión. La urgencia que hay casi 3 billones de personas, 3.000 millones de personas que todavía nunca han escuchado del Evangelio. Y siempre cuando hablo de ese número, yo hago un pequeño ejercicio, porque 3 billones es mucha cosa. A uno no sabe cuánto es 1 billón, yo no sé, de verdad. Pero algo que me ayuda a pensar, yo pregunto, ¿cuánto tiempo demora para contar de 0 hasta 1 billón? ¿Cuánto creen ustedes que demoraría?
para contar 1, 2, 3, 4, hasta 1 billón. ¿Quién cree que más de un día? Más de un día. ¿Más de una semana? ¿Más de un año? No. ¿Más de un año no? Demoraría 33 años para contar de 0 hasta 1 billón. En este ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de 3 billones de personas. No son números, hermano. Y van a nacer, vivir, morir, sin siquiera tener acceso a una persona que sea un seguidor de Jesús, contacto con alguien. Y esa realidad es muy grande. Pero hay una realidad cerca de nosotros, de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos. Quizá nosotros enfocamos tanto a la vecina, el vecino, pero en el discipulado de nuestros hijos, ¿estamos enfocando en eso? Tenemos esa idea de que Él tiene toda la autoridad y Él está con nosotros hasta en ese discipulado de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra pareja. Hay una realidad y hay una urgencia por la misión hoy día. Si la iglesia no lo hace, nadie lo hará. Si usted no hace, nadie lo hará. La presencia de Dios, la autoridad de Dios y la urgencia son puntos esenciales para aceptar la gran comisión. Estuvimos en Irak por un mes, pero la visita fue corta, de verdad. Llegamos, yo personalmente llegué con mucho miedo, pero fui sorprendido por una cultura receptiva y cálida, personas que de verdad, uno entraba en la tienda para comprar algo y salía con cosas que regaladas por el dueño de la tienda. No, ustedes son visita, son invitados. Aquí nadie compra nada, no invitados. Aquí te regalo a esto. Personas que preguntaban, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes están acá? Nadie quiere venir a Irak. Nadie quiere venir. Nos recibieron con flores, con fuegos artificiales. Una recepción que en todo el país que ha pasado nunca he visto antes. Personas sedentas, queriendo escuchar. De verdad fue uno de los lugares que más me ha impactado de la manera que el Señor hace las cosas. ¿Quiere participar de eso? ¿Quiere ser parte de la misión? ¿Quieren ser parte de ese milagro? Dios quiere usar nuestras vidas para esta misión. Pero tenemos que aceptar su autoridad. Entender que Él tiene toda autoridad y que Él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y no hay nada como ti, Jesús. Gracias por esa oportunidad de servirte. Gracias por esa misión que tenemos de llevar tu palabra, llevar tu evangelio, demostrar tu amor por las personas cerca de nosotros. Nos ayude, Señor, a confiar totalmente en tu presencia y saber que el Señor está con nosotros siempre. Y en esa misión, mismo siendo difícil, el Señor está con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Nos ayude a mirar esa urgencia de las personas que están lejos de ti, Señor. Queremos ser tus discípulos. Queremos ser un ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Nos anime, Señor, nos ayude esta semana a aceptar tu autoridad y aceptar tu presencia siempre. En el nombre de Jesús. Amén.